portal cerquita de Belén. Eres la fuente, la luz resplandeciente, Señor omnipotente, la gloria. Ante el anuncio del juicio divino, la gente le preguntó a Juan el Bautista qué debemos hacer. Y él respondió: el que tenga 2 túnicas que le dé una al que no tiene, y el que tenga alimentos que haga otro tanto. Fueron también a bautizarse algunos recaudadores y le preguntaron: Maestro, ¿qué debemos hacer? Y él contestó: no exijan más de lo que está mandado. Evangelio según San Lucas, capítulo 3, versos 10 al 18. Venimos a adorarte, el que ofrenda el alma mía. Cuando lo dejen, vieron al niño. Cada persona debe cumplir con sus deberes y obligaciones según el mandato de Dios. Notas amables a la palabra de Dios, domingo 12 de diciembre, año 2021. Ya las campanas tocan la fiesta, porque nació Este es el reto que nos propone la palabra de Dios. ¿Qué debemos hacer? Es la pregunta que la gente le propone a Juan el Bautista, que está predicando la llegada del Salvador del mundo, y responde correctamente la pregunta a lo que cada uno de ellos debe realizar. Cada persona que cree en Dios, es bautizada y practica la religión de Dios, debe cumplir con sus deberes y obligaciones. ¿Y cuáles son esos deberes y obligaciones? Según la Santa Biblia, los deberes son de justicia, los deberes de la caridad, los deberes de la misericordia, los deberes de ayudarle y servirle a los demás. Para cumplir con estos deberes es necesaria la conversión de cada persona. La persona debe estar convertida, eso significa, en otras palabras, haber aceptado a Dios en su vida y vivir de acuerdo a la ley de Dios. Ahí es cuando la alegría del nacimiento del Salvador se convierte en la respuesta de la aceptación de los planes de Dios y entender que la vida está en manos de Dios y que aprendemos a caminar según el Espíritu de Dios. Porque Él mismo lo anuncia y Él mismo lo dice y Él mismo lo lleva a su plenitud. Entonces surge la pregunta del acontecimiento ante la venida del Salvador del mundo. ¿Qué debemos hacer? Si Juan el Bautista es considerado, según la Santa Biblia, el precursor del Mesías, y la misión de él es presentarlo a la comunidad con un programa de vida, entonces el mundo espera la respuesta a esa pregunta. Y la conversión es el medio eficaz y eficiente para esperar la venida del Salvador del mundo. Es eso, la conversión, medio eficaz y eficiente. Cada persona debe vivir de acuerdo a una ética profesional. Cada persona debe vivir de acuerdo a su religión, de acuerdo a su fe, de acuerdo a su bautismo, de acuerdo a su consagración. Cada sacerdote, diría el Papa Francisco, debe ser un buen pastor de almas, pues esa es su razón de ser pastor de almas. Cada laico, diría el Papa Francisco, debe ser el modelo y ejemplo para las demás personas como alguien que es creyente. Entonces, se ubica uno frente a un llamado universal a la conversión personal. ¿Y en dónde está la conversión? Aprender eso que Dios enseña, que parece ser una utopía, pero no lo es. Es aprender a ser santo como Dios es santo y a ser perfecto como Dios es perfecto. Ese es el plan de Dios, que todas las personas lleguen hasta allá, hasta su máxima plenitud, pero tienen que iniciar con la conversión. Y el plan tiene un denominador común, es decir, la conversión. Amarás a los demás y amarás a Dios. Y también el apóstol Santiago lo va a decir. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios a quien no vemos si no amamos a las demás personas a los que sí vemos?
¿Cómo puede una persona vivir ese reto de la venida del Salvador del mundo, de creer en Dios, odiar a las personas, pero dice que cree en Dios y dice que adora a Dios o dice saber mucho de Dios? ¿Cómo logra una persona hacer eso? Se pregunta un apóstol en la Biblia que se llama el apóstol Santiago. Por eso vuelve y sigue insistiendo el precursor de Jesucristo, invitando a la conversión para poder obtener la salvación. Para poder recibir al Salvador del mundo es necesario cambiar la dirección de la marcha y tomar el camino de la justicia, la solidaridad, la sobriedad. Es decir, son como los valores imprescindibles de una existencia plenamente humana, auténticamente cristiana. Eso es lo que debemos hacer y así lo explica el Papa Francisco en su homilía en el Ángelus del año 2015 para invitar a la comunidad internacional a mirar qué debemos hacer, cumplir como con esos valores que dice el Papa: la justicia, la solidaridad, la sobriedad. Así que la conversión sigue, es y seguirá siendo el tema común para poder aceptar la llegada del Hijo de Dios. Cada persona debe cumplir con sus deberes, con sus obligaciones. Amarás a Dios, amarás a los demás y te amarás a ti mismo. La tradición más fiel que habla de su Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué. el mundo va de fiesta y cada corazón musita esta oración.